al despertar de la conciencia. Específicamente vamos a revisar la práctica del I-A-U-OM. Primero que todo, siempre expresarles que todo lo que transmitamos a través de esta audioconferencia y de todas las audioconferencias que se realizan es la enseñanza de la Logia Blanca que en este tiempo ha sido transmitida por el venerable maestro Om Yeowam Som, fundador de la venerable Orden Rosacruz-Som, supremo imperator de la Orden Rosacruz-Som. Ahí tenemos una imagen del venerable maestro. Por tanto, todo lo que entreguemos ha sido entregado a cada uno de nosotros por el venerable maestro Om Yeowam Som. Antes de iniciar con el estudio, antes de profundizar en el tema del día de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña reseña de lo que hemos tratado desde el inicio de este curso de autoconocimiento. El primer tema que se tocó fue el origen de los Rosacruces. Y básicamente en este módulo, en esta lección, se dio a entender, en base al texto La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, que la Rosacruz es mucho más que una escuela, que una institución, que una pseudo religión, sino que la Rosacruz encierra el misterio de toda creación. En la unión del madero vertical con el madero horizontal nace la rosa de la vida, la rosa del Cristo. Y el misterio de la cruz y la rosa es un misterio sexual, que está íntimamente relacionado con la práctica del arcano solar. Se expresó en esa conferencia y en las conferencias que vinieron posteriormente que es esta la clave, es esta la rosa cruz. La cruz y la rosa es arcano solar. Esta es la enseñanza que han venido a transmitir los grandes maestros de la Logia Blanca a lo largo de toda la historia y en todas las civilizaciones y culturas. El arcano solar es la cruz y la rosa. Y el arcano solar es la práctica que dimana como el medio, el único medio para la autorrealización de toda conciencia. El arcano solar dimana de eso que es Dios. Es una práctica divina, sagrada, que busca la sublimación de la energía sexual para el desarrollo de lo que somos. ¿Y qué somos? Conciencias, que es justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy. La clave del arcano solar es simple y llanamente, como está expresado en la diapositiva, esta clave entregada en latín por el venerable maestro Wiracocha y que el maestro Om Yeowam Som desarrolla en profundidad en estos tiempos, es introducir el miembro viril en la vagina de la mujer sin eyacular el semen. Esa es la clave, la práctica divina que nos va a permitir desarrollarnos como conciencias. Eso es la cruz y la rosa. Y el misterio sexual no solamente abarca una práctica microcósmica entre un varón y una mujer, sino que el sexo es la causa de toda la creación. No solamente a un nivel humano, sino que en el sexo está inmersa, es inherente a la creación de universos, de galaxias, de mundos, de la naturaleza, de todo. Todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que olemos, todo lo que perciben nuestros sentidos internos tiene su origen en la unión de dos polos, positivo, negativo, masculino, femenino, activo, pasivo, como quieran expresar. El misterio sexual abarca todo. Eso es la cruz y la rosa. Posteriormente seguimos con la lección o con el curso que hace referencia al angosto y estrecho sendero que conduce a la luz. Se profundizó en el aspecto de la vivencia sexual. Esa expresión manifestada por el venerable Maestro Jesús, angosto es el camino y estrecha la puerta que conduce a la luz, no es otra que el sexo, nos dice el Maestro Om Yeowam Som.
Por el sexo hemos salido del Edén, hemos dejado nuestro estado de inocencia, hemos perdido nuestra inocencia primaria, lo que somos realmente como esencia, pero es a través de la misma herramienta, es a través del mismo ritual sagrado, a través del sexo como podemos volver nuevamente a ese estado edénico, a ese estado paradisiaco, a ese estado de infinita felicidad, que es el Edén. El sexo es divino y es el fundamento de la vivencia de la cruz y la rosa. Todos aquellos buscadores de la verdad, todos aquellos buscadores de la luz que quieran, que queramos caminar, vivir lo que es la cruz y la rosa, debemos comprender que nuestra sexualidad debe ser revolucionada al 100%. Debemos dejar la sexualidad animal de lado y trascenderla sin juicios, sin justificaciones. Volver a nuestro estado natural, volver a nuestra sexualidad primaria, divina. Ahí está la clave, ahí está el misterio de la vida. Y no solamente en la sexualidad sagrada está el camino, sino que en la vivencia de estos 5 valores, que son el fundamento de la enseñanza de la cruz y la rosa. Vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Cada valor va a ser desarrollado en este curso de autoconocimiento. Hoy día nos corresponde tocar el valor de la libertad o el despertar de la conciencia. Y el día jueves pasado se tocó en profundidad el valor de la vida, o la piedra filosofal como fue llamado en la audioconferencia. El día lunes hablamos de Melquisedec, de este gran y divino ser que es quien nos trajo la enseñanza de la cruz y la rosa hace 18 millones de años atrás. Este sagrado ser, este divino jerarca de la luz y el fuego, descendió desde sus palacios celestiales hasta este hormiguero humano, incluso poniendo en riesgo su propia integridad, exponiéndose a ser cubierto por el lodazal de pasiones en el cual nos debatimos como humanidad, entre comillas. Sin embargo, por amor, este ser descendió allí en los tiempos de la Lemuria hace 18 millones de años, y es el venerable Logos Melquisedec quien ha instaurado la cruz y la rosa, la orden Rosacruzón como tal, como escuela de misterio de autorrealización, y desde ese tiempo se ha expandido y se ha manifestado con fuerza cuando el planeta, cuando la humanidad, de una u otra manera ha requerido y ha necesitado en forma urgente la clave sexual, la clave de los 5 valores. Se ha manifestado en diferentes épocas, como Dagón, como Nep, como Anes, como Contisi Huiracocha, en diferentes lugares. Hoy el venerable maestro Omgyo Wamsom es la expresión de Melquisedec, es el hijo de Melquisedec y es quien nos entrega la enseñanza para este momento crítico. Y finalmente el día jueves se tocó en profundidad la piedra filosofal, la práctica de transmutación sexual como la herramienta con la cual comenzamos a realizar esta revolución íntima, esta transformación en cada uno de nosotros y cómo comenzamos a alimentar eso que es nuestra conciencia. Es a través de estas prácticas cómo podemos comenzar a trabajar, cómo podemos comenzar a pulirnos, a tallarnos, a transformarnos en una verdadera obra de arte, como realmente lo quieren los dioses y nuestros padres que mueran en el secreto silencio de nuestro corazón. Si alguien no ha tenido acceso al curso y quiere tener acceso a la práctica de transmutación sexual, simplemente nos deja su correo en el chat. Nosotros los vamos a registrar y les podemos hacer llegar la práctica en detalle. Entonces, hecha esa reseña, ese pequeño resumen de las clases realizadas previamente, es que vamos a ingresar a analizar o a estudiar el valor de la libertad, o como se le expresaba hace algunos años, como el despertar de la conciencia. Y vamos a tocar un tema práctico que es el IAUO, el ejercicio que está relacionado con este valor. Para poder comenzar a desarrollar lo que es el despertar de la conciencia, lo primero, nos expresa el maestro Omgyo Wamsom, es que debemos saber quiénes somos. La generalidad de animales racionales que pueblan el planeta Tierra
no sabe quién es. Nos dice el maestro Om Som que lamentablemente vivimos en un estado de profunda mecanicidad y un profundo sueño, y no sabemos realmente cuál es nuestra naturaleza, quiénes somos realmente. Y los grandes sabios de la humanidad, como está expresado en el en el oráculo de Delfos, en Grecia, nos dicen que el fundamento de todo trabajo espiritual, el fundamento de todo chispazo espiritual que cada uno de nosotros pueda tener, parte y nace con el conocimiento de sí mismo. Y al respecto, el maestro Om Som nos dice que el animal racional es un trío de materia, de energía y de ego. Materia se refiere a nuestros vehículos de expresión, a nuestros cuerpos, que en la generalidad de habitantes de este planeta son 5: el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Eso es nuestra materia, es la parte material de nuestra constitución. Cada uno de esos cuerpos nos permite desenvolvernos en diferentes planos de conciencia, en diferentes dimensiones. Estamos tan dormidos en conciencia, estamos tan adormecidos como esencia, es que siquiera tenemos una pequeña noción de lo que es nuestro cuerpo físico. Y no conocemos el resto de nuestros cuerpos, que siguen funcionando y hacen su vida en forma mecánica, tal como lo hacemos con el cuerpo físico. Por otro lado, también somos energía, nos dice el maestro, esa es parte de nuestra constitución. Y la energía hace referencia a la forma de expresión de cada uno de esos cuerpos en sus diferentes dimensiones. Por ejemplo, la fuerza muscular, relacionada con el cuerpo físico, la energía vital relacionada con el cuerpo vital, el deseo, la emoción, que está relacionada con el cuerpo astral, el pensamiento, que está relacionada con el cuerpo mental, esa es su forma de expresión, y la volición, que está en íntima relación con el cuerpo causal. Y hay un tercer componente que es el ego. El ego, nos expresa el maestro Om Som, o lo define simplemente como un conjunto de valores, ya positivos o negativos. Y esos valores o agregados psíquicos que están en todos los planos son los que en forma definida reciben el calificativo de yoes, y además nos expresa el maestro que los yoes son legión. Al expresar que los yoes son legión, quiere decir que son miles y millones de yoes que guardamos en cada uno de nosotros. La supuesta individualidad del animal racional no existe. Lamentablemente, como animales racionales somos muchas personas durante el día. Durante la mañana somos de una forma, a mediodía somos de otra forma, en la tarde somos de otra forma. Nos podemos comportar de una manera con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, y a las 2, 3 horas ser otra persona completamente diferente. Eso es el ego. Esa volatilidad, esa inestabilidad es el yo. En la mañana, cuando nos levantamos, cuando suena la alarma a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, dependiendo de la forma en que cada uno se levante, se expresa inmediatamente el yo de la pereza que quiere seguir durmiendo, pero se enfrenta a otro yo, a otra parte de sí mismo, que le dice: no, tienes que levantarte, porque tienes que cumplir con tus obligaciones, tienes que ir a tu trabajo, tienes que ir a la universidad, al colegio, etc. Se enfrentan esos yoes en nuestro interior, eso genera un conflicto que provoca un sufrimiento. Ese conflicto es el sufrimiento en el que vive constantemente el animal racional. Posteriormente, a lo mejor se expresa y gana el yo de la responsabilidad, y esa persona se levanta, tiene que ir al baño, ahí aparece el yo de la limpieza. Esa persona después, ese yo de la limpieza, una vez que uno se baña, por ejemplo, se esconde y aparece el yo de la gula, y comemos un desayuno completamente desequilibrado como estamos acostumbrados, y después nos vamos a nuestro trabajo y en el trabajo aparece el yo trabajólico, el yo de la ira cuando no nos llevamos bien con nuestros compañeros,
el yo de la desesperación, del miedo cuando nos enfrentamos al jefe. Después termina el trabajo y aparece el yo del alcohol, del cigarro, de la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Son miles y miles de manifestaciones en cada uno de nosotros. No hay individualidad, no hay una línea. Eso es el ego. Ese es el tercer componente de nuestra estructura, de lo que aparentemente somos. Pero estamos aquí para hablar de libertad. Y para hablar de libertad tenemos que comprender que el ego es aquello que nos esclaviza. No es el sistema, no es el coronavirus, no es nuestra familia, no son nuestras responsabilidades, no son nuestros credos, nuestras creencias, nuestras costumbres. No. El carcelero de lo que somos es el ego. El ego, por supuesto, se aferra a todos esos elementos que acabamos de nombrar. Por ejemplo, el miedo que tenemos ahora de salir a la calle, de compartir con otras personas, producto de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Obviamente el estímulo es el coronavirus. Pero ¿quién está reaccionando en cada uno de nosotros? ¿Quién nos está limitando? ¿Quién nos está encarcelando? Es el yo del miedo, que es parte del ego. Si tengo una relación desgastada con mi pareja, no es la pareja quien me esclaviza, por mucho que me grite, que me mande, que todo lo que uno pueda describir. Es mi falta de comprensión, mi falta de amor, mi inconsciencia, mi mecanicidad, que no me permite comprender lo que hay detrás del comportamiento de mi pareja, por ejemplo. Debemos comprender eso muy bien si queremos caminar en el sendero del despertar de la conciencia. Quien nos esclaviza es el yo, es el ego. El esclavista está dentro de nosotros. Pero la pregunta es, ¿quién es el esclavo? Nos expresa el maestro Om Yuam Som que en este trío que expresamos recién de materia, energía y ego, hay un cuarto componente, perdón. Y ese cuarto componente es el Buddhata, la conciencia, esa chispa divina que hay en cada uno de nosotros, que está en la mayoría de quienes vivimos en este planeta, salvo algunas excepciones. Para términos de comprensión vamos a decir que todos tenemos esa chispa en nuestro interior. Y no solamente tenemos esa chispa, que en el lenguaje ya provoca un error de concepción, sino que somos esa chispa, somos conciencia, somos budatas, somos expresión de eso que es divino, somos un embrión de alma, eso somos. No somos cuerpos, no somos la energía que producen esos cuerpos, no somos ego, ese yo no es real en lo que realmente somos, lo que somos realmente es conciencia. Pero nos expresa el maestro que al hablar de trío, nos aclara el maestro que se expresa de esa forma porque la conciencia en nosotros duerme, está completamente dormida, eso divino, eso bello, eso inocente que hay en todo ser humano, incluso en el peor de los criminales, duerme. El control de todo lo que ocurre en nuestra vida está en manos del ego. Por eso es que la Orden Rosacruz llama al despertar de la conciencia, al despertar. El ego, los yoes nos tienen en un estado de completa fragmentación, estamos completamente divididos, cada yo tiene una fracción de conciencia atrapada en sí mismo, como decir la mentira tiene atrapada a la verdad es conciencia, la lujuria tiene atrapada a la castidad es conciencia, es virtud, así sucesivamente. El amor está completamente atrapado en el odio, que es una manifestación del ego. Estamos completamente fragmentados, como decíamos recién, somos muchos. Entonces, si realmente queremos caminar, nos dice el maestro Om Yuwam Som, en el sendero del despertar de la conciencia, lo primero que debemos hacer es recordar quiénes somos.
¿Y quién hace ese impulso? ¿Quién puja desde nuestro interior para que comprendamos, para que recordemos quiénes somos? La enseñanza de la cruz y la rosa, impartida por el venerable maestro Om Yeo Wamsong, nos dice que es nuestro Padre. Si realmente queremos despertar como conciencia, tenemos que acudir a la divinidad, pero esa divinidad que no está afuera, sino que yace dentro de nosotros, a nuestro maestro interno, a nuestro Atman, a nuestro Padre y a nuestra Divina Madre. Ellos de instante en instante nos impulsan, nos preguntan, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y el trabajo es a reconocer ese impulso, a darnos cuenta que la divinidad está ahí y no se ha movido nunca, está presente, de instante en instante. Entonces lo primero, si queremos despertar, es acudir a nuestro Padre y a nuestra Divina Madre, porque el ego es autosuficiente, el ego en su ilusión, en su fantasía, cree que puede despertar. Y eso es falso. El ego no va a despertar nunca, porque el ego ni siquiera es conciencia. El ego sueña con despertar, sueña con autorrealizarse, sueña con poderes psíquicos, sueña con ser clarividente, con ser clariaudiente. Todo eso es ego, todo eso es falsedad, todo eso es ilusión. Y el ego cree que puede despertar solo. Y eso también es falso. El ego nada puede hacer, absolutamente nada, está atrapado en las leyes mecánicas de la naturaleza. Solo la conciencia puede hacer ese trabajo, pero la conciencia requiere de la intervención de nuestro Padre y de nuestra Divina Madre. Requiere la intervención de la divinidad. Para encaminarnos en este sendero, además de acudir a nuestro Padre y a nuestra Divina Madre, debemos vivir el valor de la vida que fue expresado el jueves. Debemos transmutar nuestra simiente. Necesitamos fuego y luz para poder ingresar en esta cueva oscura que es nuestra realidad, para poder empezar a ver realmente, para alumbrar nuestro interior, para conectarnos con eso que realmente somos. Necesitamos energía. Y la enseñanza Rosacruz nos expresa que esa energía es la energía sexual. Para asimilar esta fuerza sexual requerimos practicar diariamente transmutación sexual unipolar en primera instancia. De esa forma, con el impulso del Padre y de la Divina Madre, con una conciencia, con un Buddhata, nutrido por la energía sexual, fuerte y pletórico, lleno de energía sexual, producto de la castidad que es la resultante de una transmutación diaria, es como la conciencia comenzará a liberarse y a despertar, comenzará a tomar fuerza. Pero es como un bebé, nos dice el maestro. Está al amparo de sus padres y está muy bien alimentada por la energía sexual, pero tiene que hacer su parte, su trabajo también, nos expresa el maestro. Y para eso, la práctica del IAU-OM, la práctica de la división de la atención consciente. Nos dice el maestro que para poder darle actividad a la conciencia, debemos vivir esta realidad de la división de la atención en tres aspectos. I quiere decir individualidad, A quiere decir actividad o acción y U quiere decir ubicación. OM es porque se realiza en el corazón, no se realiza con la mente. Individualidad quiere decir que yo debo autorrecordarme, recordarme de instante en instante, poner mucha atención a ese impulso del Padre, reconocerme como conciencia, percibirme en forma íntegra, unitotal, no fragmentado en mil cosas, en miles de pensamientos. Simplemente recordar quién soy, conciencia, que no soy cuerpo, no soy mente, no soy deseo, no soy sentimientos, no soy ninguna emoción que tenga en este momento, no soy ni siquiera lo que me rodea, soy conciencia, simple y llanamente. Cuando he podido captar lo que soy, debo poner mucha atención a la actividad que estoy haciendo en un momento dado. En este momento, en mi caso, por ejemplo, estoy transmitiendo la enseñanza, tengo que estar muy atento a lo que estoy haciendo. Ustedes en este momento están escuchando.
No hay ninguna acción más importante que esta en este instante. Lo que tengan que hacer después, lo que tenían que hacer ayer, o lo que tendrán que hacer en 2 días más, en 1 hora más, en 1 minuto más, no tiene importancia. Aquí y ahora, como conciencia, muy atento a lo que estamos haciendo. Y la U quiere decir ubicación. Debo tener plena conciencia, debo estar muy atento también al lugar donde me encuentro. Si estamos en una pieza, en un aula luxis, en el trabajo, en un auto, muy alerta, muy atentos. I, A, U, OM, nos dice el maestro. Dividir la atención en esos 3 aspectos. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? Sin fragmentar, sin separar. La mente separa. La mente dice ¿quién soy? Conciencia, responde la mente. ¿Dónde estoy? Aquí en mi pieza, dice la mente. ¿Y qué estoy haciendo? Hablando. Pero no es capaz de integrar las 3. Tengo que ser capaz de percibir esos 3 aspectos al mismo tiempo. Nos dice el maestro que no es una práctica fácil. Nosotros estamos acostumbrados a la mecanicidad y esta práctica rompe la mecanicidad. Trabajamos en forma mecánica, conversamos en forma mecánica, cocinamos en forma mecánica, manejamos en forma mecánica, nos dice el maestro. Entonces, cuando se aplica esta práctica para poner mucha atención a estos 3 aspectos a la vez, el ego se incomoda muchísimo. Pero cuando se centra la atención en el corazón, comenzamos realmente a activarnos como conciencias y cuando estamos en plena acción de esta práctica, el ego no puede tomar control de nuestros cuerpos. El ego relampaguea, dice el maestro, reclama, pero desde su esfera de acción no puede tomar control de nosotros. Y de esa forma podemos comenzar a conocernos como ego, comenzar a ver realmente lo que tenemos dentro. Y como se ve en la imagen, con mucha serenidad, sin identificarnos, sin culparnos, sin justificarnos tampoco. Simplemente comenzamos a conocer eso que hay dentro. Así comienza el trabajo por despertar la conciencia, nos dice el maestro Om Gyo Wamsom. Y esta práctica, nos dice, debe realizarse en todo instante, sea estemos ocupados o estemos con tiempo libre. Pero recomienda así, en una primera instancia, que lo hagamos en algún lugar tranquilo, quizás con nuestro altar, para ir acostumbrándonos poco a poco a llevar y a extender esta práctica a otras esferas de nuestro trabajo, de nuestra vida. Pero es de instante en instante. La práctica del IA-UOM es el comienzo del despertar de la conciencia, nos lleva al instante, a vivir aquí y ahora, porque es lo único real. En base a esta práctica nos vamos a dar cuenta que realmente vivir en el pasado y vivir en el futuro es una pérdida de tiempo, es una pérdida de la vida, es una pérdida de energía. Lo único real es ahora, aquí y ahora. Por supuesto, cuando uno comienza a realizar este trabajo de autoobservación, de autorrecuerdo, de conocimiento de sí mismo, cuando la conciencia se empieza a activar, cuando realmente estamos asimilando, gracias a la acción de nuestro Padre y de nuestra Divina Madre, toda esa fuerza sexual que yace en nuestras gónadas sexuales, se hace fundamental que esa energía sexual divina y sagrada que cada uno tiene no sea expulsada del organismo mediante las prácticas de fornicación. Fornicar es expulsar la divina energía mediante el orgasmo femenino y mediante la eyaculación masculina. De esa forma, la energía sexual es desperdiciada y la conciencia se duerme y se adormece cada vez más. En este momento probablemente está completamente dormida y si caemos en las prácticas de fornicación, la seguimos durmiendo, la seguimos haciendo más esclava del ego. Esto es lo primero que tiene que morir en cada uno de nosotros, la fornicación. Si la fornicación es controlada, en base a la acción del Padre-Madre, en base al IAUOM, en base a la vivencia de estos 5 valores, en base a la práctica de transmutación, la conciencia comienza a despertar. Es un hecho. Y es por eso que los grandes maestros
de la humanidad, como Moisés en este caso, y no solamente Moisés, sino que el Buda y todos los grandes maestros de la logia blanca, han hecho referencia de una u otra forma al cuidado de la energía sexual. No es un mensaje mojigato. No están diciendo que el sexo es dañino o que es impuro. Están diciendo la fornicación es impura. La eyaculación seminal y el orgasmo femenino, eso es impuro. El sexo es el acto más sagrado que hay en el universo, nos expresan los maestros. Y tenemos que aprender a hacer la diferencia. Si hay fornicación, no hay despertar de la conciencia. En esta diapositiva podemos ver que no solamente está en la Biblia, sino que en el Evangelio del Buda, en el Dhammapada, en el Evangelio del Tao, en todos los grandes libros sagrados se hace referencia al cuidado de la energía sexual. No se puede desperdiciar. Y es más, nos dice el maestro, el valor del amor, que lo vamos a desarrollar el próximo sábado, tiene su fundamento en el despertar de la conciencia y en la energía sexual, para que realmente se exprese lo divino que hay en nosotros, para que realmente se exprese Dios en nosotros, porque Dios es amor. Requerimos castidad, energía sexual y nuestra conciencia activa, pletórica de fuerza y energía. O si no, no hay amor. El ego no ama, no tiene esa capacidad. Y nos dice el maestro que el amor es sexual 100%. No hay amor en quienes viven la fornicación. No hay amor en el yo. Con eso ponemos fin a la conferencia del día de hoy. Obviamente, en media hora, 32 minutos que duró la conferencia, tratamos de resumir muchos aspectos de la enseñanza. Y esto da para profundizar muchísimo más para las personas que recién nos están siguiendo, que recién están ingresando a la aplicación y escuchando la enseñanza. Las puertas para profundizar están completamente abiertas, pero a la medida que nos vayan acompañando en el desarrollo del curso de autoconocimiento, van a poder ir engranando cada una de las conferencias y vamos a poder al final del curso hacer una síntesis y si hay aplicación de la enseñanza se va a comprender muy bien, porque la expresión del maestro Om Yu Wam Som es muy sintética, muy clara, muy práctica. Si hay práctica, la enseñanza se entiende, eso es un hecho. Entonces el llamado es a ir practicando cada aspecto que hemos tocado en esta conferencia, en estas conferencias. Si es que alguien tuviera alguna pregunta,